Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te voy a enseñar wow, creo que nunca me acostumbraré a esto. Ahora sí, en este video te voy a enseñar cómo hacer piso de hormigón para patio. Después de la intro, comenzamos. Para comenzar a hacer nuestro piso de hormigón, lo primero que vamos a hacer es el encofrado. Y para eso voy a estar utilizando madera de 2x4 por 12 pies de largo. La forma que quiero hacer este hormigón es como si fueran unas losas súper grandes. Para que me entiendas, es como si fueran unos adoquines, pero extra grandes. Me voy a poner a hacer el cofre y enseguida vas a ver que es súper sencillo si sigues estos pasos que te voy a estar enseñando en este video. Utilizando exactamente las mismas maderas que iba a ir instalando, me sirvieron como calzo para que todos los cuadros me quedaran exactamente iguales. La verdad que fue súper sencillo terminar el primero de los marcos que vamos a estar necesitando para nuestro hormigón. En esta parte de aquí utilicé dos maderas de 2x4, junté dos para que me quede un poco más ancha. Ya más adelante en el video vas a saber para qué. Y aquí también hice lo mismo. Como te dije, terminé el primero de los cuadros, pero como te estoy diciendo es el primero. De eso necesito dos más iguales. Así que vamos a darle. Siguiente día. Justo anoche terminé de armar los otros dos cuadros que estaba necesitando. Los cuadros son exactamente iguales, tienen 12 pies de largo por 4 pies de ancho. Ahora que tengo los tres cuadros listos, es el momento de comenzar a preparar el terreno para su instalación. Si te está gustando el video, no te olvides regalarme un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te cuento algo, ven, es gratis. Ahora sí, continuamos con el video. Con la ayuda de la cinta métrica me aseguré que el primero de los cofres que voy a estar instalando me quedara paralelo con la cerca. Eso va a hacer que el resultado final de nuestro hormigón quede impecable. Ahora que tenemos nuestro cofre en la posición que queremos, es el momento de ponernos a pintar un poco utilizando este spray. Me encantaría poder pintar así de esa forma, pero no es ese tipo de pintura a la que me refiero cuando te digo que vamos a usar este spray.
Para esto fue que utilicé el pomo de spray de pintura. Ahora voy a nivelar todo el piso y para eso voy a utilizar este tipo de piedra, gravilla o grava. Realmente no sé cómo lo diga todo el mundo. Yo lo conozco como gravilla. Una vez que teníamos el piso perfectamente nivelado, solo regresamos el cofre a su posición original. Para dar mayor resistencia a nuestro hormigón voy a estar utilizando estas cabillas corrugadas y lo voy a hacer creando estos cuadros amarrándolos con alambre. Entre mi esposo y yo lo pudimos hacer de manera muy sencilla. Me aseguro que ninguna de las cabillas esté topando con ninguna parte del cofre, ya que en el momento de fundir el hormigón, eso se estaría viendo. También usé algunas piedras que tenía por el patio, para que nuestros cuadros queden en el medio de la fundición. Aquí tengo el maquinón que hizo posible este proyecto, ya que es mucho hormigón el que tuvimos que batir. La verdad es que sin esta máquina hubiera sido casi imposible hacer este proyecto. Compré esta maravilla de acá hace algunos meses y creo que este es un buen momento para comenzar a darle caña, así que vamos a darle. Casi estamos listos para comenzar a batir nuestro hormigón, pero antes de comenzar debemos nivelar todo nuestro cofre. Para eso voy a estar haciendo unas cuantas estacas de madera que me van a ayudar a nivelar nuestro cofre. Estaré utilizando algunas maderas viejas que me han sobrado de otros proyectos. Verás que es bien sencillo.
Con la ayuda de los sargentos fue muy sencillo poder unir todo nuestro cofre, para poder fijarlo usando tornillos. Clavé todas las estacas al suelo y comencé a nivelar nuestro cofre utilizando el nivel y un 2x4 bien largo para que el tramo del nivel fuera más largo. Ahora que terminamos de nivelar y sujetar todo nuestro cofre, también sacamos todos los materiales y las herramientas que vamos a estar necesitando para este trabajo. Entonces ya estamos listos para comenzar a fundir nuestro hormigón. Sí y... No estamos listos. No estamos listos. Siempre que hago un trabajo como esto, lo primero que hago antes de fundir el hormigón es rociar con aceite todo el cofre. Y lo hago utilizando una sprayadora como esta. Estas sprayadoras son muy baratas. Yo la compré en Home Depot y me costó como unos $12. La otra cosa, te dije que la iba a rociar con aceite. Me fui a Walmart y escogí el aceite más económico que había. Este me costó como unos $8. Puedes usar cualquiera. Antes que me vayas a decir, estás loco, si el aceite y el hormigón no pegan, eso es lo que quiero, que no peguen. Porque yo lo que no quiero es que se pegue el cofre, para que sea muy sencillo a la hora de retirar después. Ahora que terminamos de rociar el aceite por todo nuestro cofre, ahora sí estamos listos para comenzar a hacer el hormigón. Este es el cemento que voy a estar necesitando para este proyecto. Y el precio, por aquí te lo dejo. Y estoy en la tienda de Home Depot. Ya por aquí tengo la primera tanda que voy a estar necesitando. Pero de esas faltan unas cuantas. Esta máquina dice que tiene la capacidad de batir hasta 320 libras. Ahora mismo yo le puse 3 bolsas. Las bolsas que compré son de 50 libras. Otra cosa que quisimos hacer con este hormigón es darle un color. Y el color que decidimos es un color oscuro. No estoy muy claro en las cantidades que voy a estar necesitando para estas 3 bolsas. Pero me voy a guiar con esta medida que dice una media cut. Esto es de cocina. Al final quiero que sepa que terminamos usando uno de estos potes por cada 5 bolsas de cemento. Eso nos dio un color gris claro que en realidad nos gustó mucho. Lo voy a dejar rasante. Por ahora le voy a poner solo esa. Mezcla de concreto de resistencia inicial alta. No tengo ni idea de qué quiere decir eso, pero sí sé que este cemento aguanta muy bien en las zonas de frío. Y aquí donde yo vivo hay mucho frío, así que este me va a servir muy bien. Primeramente quise usar la máquina para echar el cemento directamente en nuestro cofre, pero eso no fue buena idea ya que se desperdiciaba mucho, así que decidí usar la carretilla y eso me resultó mucho mejor. Utilizo una cuchara grande de albañil para esparcir todo nuestro hormigón dentro del cofre. Después que lo tengo completamente lleno, utilizo un trozo de 2x4 para nivelar todo el hormigón dentro de nuestro cofre. Y esta parte realmente es la más sencilla de todas.
Después del desafortunado incidente cuando se rompió la pata de la concretera la otra noche, me tocó ponerme manos a la obra y repararla, ya que no estaba dispuesto a dejar este proyecto a medias. Este fue el trozo de tubo que se dobló. En primera instancia quise repararlo, dándole un poco de calor, pero terminó rompiéndose aquí. Entonces terminé cortándolo y pasándole una vara de acero sólido por el medio de los dos tubos. También le puse unos tornillos, un par de tornillos para que no se muevan, pero la barra de acero llegó hasta aquí abajo. Aquí puedes ver el doblez. Le di bastante con una mandarria hasta que llegara hasta el final. Los tornillos solamente están para que no se salga esta pieza, ya que esta pieza me va a seguir sirviendo como si fuera la pata. Después de eso, nuestra concretera quedó lista para comenzar a usarla todas las veces que necesitemos. Ahora sí, espero que aguante bastante. También tuve que esperar unos cuantos días a que dejara de llover, pero eso no impidió a que nuestro cemento se secara y quedó súper bien. Después de comentarte todo esto, ahora sí, vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a darle. Una hora después. Después de una hora aproximadamente empiezo a flotear todo el cemento para darle una mejor terminación a nuestro trabajo. Realmente no tengo ni idea de cómo se llama esta herramienta, pero lo que sí sé es que me va a ayudar a redondear todos los bordes de nuestro hormigón. Si tú sabes el nombre de esta herramienta, por favor déjamelo en los comentarios. Después de pasado 24 horas, nuestro hormigón estaba completamente seco, así que comenzamos a retirar todo el cofre. El cofre de adentro no podíamos desarmarlo porque todavía no habíamos hecho la fundición ahí, así que solamente lo sacamos apenas para sacar los tornillos y volverlo a poner en su sitio, ya que la madera no se podía sacar, porque como te estoy diciendo, todavía no habíamos hecho la fundición en esa parte. Una vez retirado todos los tornillos y con la ayuda del martillo y haciendo palanca con esta barreta grande, pudimos sacar todas las maderas del centro de manera muy sencilla. Ahora, eso sí, lo hicimos con mucho cuidado y sin hacer palanca hacia los lados con la madera, ya que pudiéramos dañar nuestro hormigón. Realmente eso fue muy sencillo, ya pudimos retirar el cofre de todos los cuadros que tenemos listos, pero, y sí, siempre hay un pero. En el momento que estaba nivelando todo el cofre, antes de echar el cemento, estuve moviendo un poco la gravilla y aquí, si te puedes dar cuenta, el espesor del cemento es muy fino, viene teniendo como una pulgada. Eso pasó porque quedó la piedra aquí en las esquinas, y eso pasó no en todos los cuadros, pasó en algunos. En este está perfecto, el cuadro debió quedar así, para que cubriera todo el cemento y el cuadro quedara bien. Pero es algo que todavía podemos solucionar. En el momento que prepare la otra mezcla para hacer los otros cuadros, voy a tener que venir y poner mezcla aquí, poner cemento
y eso lo podemos reparar. Así que es algo que tiene solución. Luego de retirar todo el cofre y vimos que nuestros cuadros quedaron tan bien hechos, decidimos hacer otros 3 cuadros para terminar con un total de 12 cuadros de hormigón para este proyecto. Si quieres enterarte de qué vamos a estar haciendo justo aquí mismo, no dejes de ver el siguiente video. Te aseguro que ese nuevo proyecto te va a encantar. Si te gustó el video tanto como a mí, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.